Orden de la Biblia. La mayor división de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento muestra la distintiva evaluación cristiana de este material. Durante los, durante los tristes y peligrosos días del exilio a principios del sexto siglo a.C., Jeremías escribió de un nuevo pacto, que sería algo aún mejor a a una reorganización exterior religiosa. El pacto bajo Moisés, que representaba el vínculo y relación fundamental de Israel con Dios, había de ser hecho nuevo. El nombre mismo sería hecho nuevo. Jeremías 31, 31 al 34. En la epístola a los hebreos, el autor hace un juego de palabras sobre el significado doble de la palabra griega diateque, que significa pacto o voluntad. Le resulta ser no solamente el equivalente de pacto en el sentido de la palabra hebrea, berit, en el Antiguo Testamento, así como en el sentido griego de voluntad, testamentum, latín, que no entra en vigor hasta que el testador ha muerto. Hebreos 9, 15 al 17. La muerte de Cristo ha traído el nuevo pacto, haciendo al pacto anterior antiguo. Hebreo 8, 7 al 9, Hebreos 8, 22. No, Hebreos 8, 7 al capítulo 9 al 22. Por lo tanto, es más exacto hablar de estas divisiones como antiguo y nuevo pacto. En la Biblia hebrea, como hemos visto, primero están los libros de la ley, el Pentateuco, seguidos por Josué, jueces, Samuel y reyes. Después de reyes vienen los profetas, ambos mayores y menores. El último de los profetas menores, Malaquías, es seguido por los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job. Estos son seguidos por los 5 rollos de festividades, el Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Luego, el Apocalipsis de Daniel, seguido por Esdras, Nehemías y Crónicas, que concluye el Antiguo Testamento. Este orden muestra la manera en que el Antiguo Testamento se desarrolló como una colección de libros. Primero la ley, luego los profetas y finalmente las escrituras. Fue en la traducción griega del Antiguo Testamento, comenzada en el tercer siglo antes de Cristo, que el orden de los libros cambió, debido a que la Septuaginta era la Biblia de la Iglesia cristiana primitiva. Este fue el que siguió. De ahí la mayoría de las escrituras intercaladas con los apócrifos aparecen entre los profetas primeros y posteriores. Eso es después de Reyes. Los manuscritos en latín del Antiguo Testamento siguen un orden diferente al del griego y el hebreo. De hecho, y con frecuencia, el orden de los libros de los manuscritos en latín difiere entre sí. Fue solo con la invención de la imprenta que se fijó el orden conocido hoy en día en la Biblia en latín. Las traducciones de la Biblia en inglés para los católicos romanos son basadas en el latín. Debido a esto, se explica su amplia variación de las Biblias protestantes. En el Nuevo Testamento, los evangelios siempre están primero en los manuscritos griegos, pero no siempre en el orden tradicional. Por ejemplo, el famoso Códice de Beza tiene a Mateo, Juan, Lucas y Marcos, tal como el manuscrito del Evangelio Freire del V siglo, el más antiguo manuscrito completo del Nuevo Testamento griego. El Códice Sinaiticus tenía un orden de los libros muy diferente. Ahí las cartas de Pablo aparecen después de los evangelios y antes de Hechos. Otros antiguos manuscritos griegos ponen las epístolas católicas de Santiago, Pedro, Juan y Judas después de Hechos. Lutero, en su traducción alemana de 1522, hizo una valiente reorganización de los últimos libros del Nuevo Testamento, siendo que había menos sobre Cristo en Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Puso estos libros de últimos en el Nuevo Testamento. William Tyndale
Siguió Lutero en su primera impresión inglesa del Nuevo Testamento, 1526. E igual la Biblia Converdale, 1535, y la Biblia de John Rogers, 1537. La Gran Biblia de Converdale de 1539 se desvió del orden de Lutero y puso a Hebreos después de las cartas de Pablo e hizo a Santiago el primero de las epístolas católicas. Converdale también puso a Judas al final de las epístolas católicas. La Biblia de Ginebra, 1560, la Biblia de los Obispos, 1568, la versión Reina Valera, 1611, y revisiones posteriores han seguido este orden. Las divisiones de capítulos en el Antiguo Testamento aparecieron primero en algunas ediciones tempranas de la Biblia en latín, Vulgata. Estas divisiones, que variadamente atribuidas a Franco, arzobispo de Canterbury, a Stephen Langton y Hugo de San Caro en el siglo XIII, los judíos adoptaron las divisiones de capítulos para la Biblia hebrea en el XIII siglo, pero los números de versículos comenzaron con la Biblia hebrea Atías de 1559 al 61. La Biblia de Ginebra, 1560, fue la primera en introducir versículos en inglés. Por lo general, la mayoría de las divisiones en el Nuevo Testamento son atribuidas a Stephen Langdon, arzobispo de Canterbury, pero los versículos fueron introducidos por Robert Einstein, conocido como Estéfano, en su cuarta edición del texto griego del Nuevo Testamento, 1551.